sábado por la madrugada supimos y conocimos de esta tragedia tremenda cuando una niña de 9 años que viajaba con su familia a bordo de un vehículo, pues es asesinada por elementos de la Guardia Nacional. Su hermano de 15 años resulta malherido, tiene que ser intervenido quirúrgicamente y bueno, pues hoy aunque se reporta estable, también se reporta delicado, es decir, el estado, las lesiones que le causaron han sido de gravedad. A esta historia se ha sumado la denuncia que se ha hecho en Isla Mujeres, en donde se afirma que el pasado 11 de julio elementos de la Guardia Nacional, por lo menos 3, se habrían visto involucrados en un caso de abuso sexual en contra también de una menor de edad, de una adolescente que se encontraba en compañía de su novio en una de las playas de Isla Mujeres. Pese a esta situación, no ha habido un solo pronunciamiento por parte del presidente de la República sobre la actuación de los elementos de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que está sucediendo y qué es lo que podemos advertir? Yo le agradezco al senador Emilio Álvarez y Casa que nos tome la llamada. Senador, muy buenos días. Erika, muy buenos días. Edson, buenos días. Un fuerte abrazo acá desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? Muy preocupados, senador, debo decirlo, muy preocupados por estas, que luego son catalogadas como fallas en la actuación de elementos de la Guardia Nacional, pero que al final de cuentas están costando, en el caso de San Luis Potosí, la vida de una menor, en el caso de lo que se denuncia en Isla Mujeres, bueno, pues el abuso sexual en contra también de una menor de edad, pues son temas bien delicados. ¿A qué deberían motivar, senador? Es decir, ¿tendría que venir una reflexión sobre la actuación de la Guardia Nacional? Sí, son temas muy delicados, son temas que nos indignan, son temas que nos enfurecen, son temas que nos agravian, porque lo que uno espera de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como dice Naciones Unidas, pues es protección y seguridad. No puede ser el caso de que los guardias nacionales sean criminales. Cuando hay un comportamiento de esta naturaleza, lo primero que se espera de la autoridad es encabezar la indignación. Es lo primero que se espera. El presidente tendría que estar levantando la voz en el ánimo no solo de protección a las víctimas, sino de demandar justicia y una pronta investigación. Es lo primero que tendría que estar pasando. Lo segundo que tendría que estar pasando es absolutamente el proceso de investigación, justicia y sanción. Puedo entender las reglas del debido proceso que ustedes quieran, pero lo primero es proteger a las víctimas y se separa temporalmente a los servidores públicos de sus encargos y se hace una investigación que deslinde las responsabilidades. Si esas dos cosas no pasan, el mensaje que se manda es de impunidad y de encubrimiento, es decir, complicidad. Porque la idea que queda en el público es claro, como son de la Guardia Nacional, el presidente no los toca, claro, como son militares, son intocables, claro, resulta que ahora ellos no tienen ninguna sanción. Esa construcción pasa en la mente de la gente y eso se llama impunidad. Y la verdad de las cosas es que es muy delicado cuando hay delincuentes con uniforme y placa. Tienen que tener una doble responsabilidad los servidores públicos. En general, Erika, cuando un servidor público comete un delito, tiene una mayor sanción. Primero por el delito mismo, y luego porque traiciona nuestra confianza como servidor público, de hecho, a quien le pagamos un sueldo, Erika. Claro. Ahora, el alto comisionado de las Naciones Unidas incluso ya se ha pronunciado al respecto sobre el caso presentado aquí en San Luis Potosí, sobre el asesinato de esta niña de 9 años a manos de elementos de la Guardia Nacional, y ha hecho un llamado al gobierno mexicano a revisar el actuar y los protocolos de esta institución. Sin embargo, esta mañana el presidente ni siquiera ha tocado el tema. Está hablando de Elon Musk, está hablando de otras cuestiones, pero no está hablando ni de la actuación de la Guardia Nacional, ni del caso en particular, ni de la recomendación del alto comisionado. ¿Ves que esto vaya a motivar en algún momento, senador, una revisión de estos protocolos o va a quedar como en el anecdotario? El problema es que el presidente tiene un doble discurso en materia de derechos humanos. Cuando se presentan denuncias como este caso, que tanto ofenden, que tanto indignan, en lugar de encabezar la indignación, por ejemplo, tendría que el presidente estar hablando con los papás de esta niña. Tendría el presidente que estar arropando a esta familia. Las ignora porque lo considera un ataque. Sí. Y eso es un grave error. Pero por otra mano, sí dicen que respetan los derechos humanos, dicen que son muy preocupados de los derechos humanos. Y lo que ha venido sucediendo es que los organismos internacionales y también nacionales han ido advirtiendo de excesos. No es la primera vez que pasa este tipo de incidentes. Hemos visto distintas ocasiones en Nuevo Laredo,
donde la Guardia Nacional ha generado actos como el que hoy platicamos muy tristemente. Han matado bebés, han matado ancianos, han matado jóvenes, han incluso removido la escena del delito, lo cual es otro delito y es responsabilidad de la Fiscalía. Hay esta cosa de espíritu de cuerpo que como eran militares se cubren entre sí. También pasó con efectivos de la Marina en el caso de Sinaloa y Sonora y ha pasado con otros efectivos. El problema es que la pauta, lo que hemos encontrado, es una pauta de impunidad. Lo que dice ahora el alto comisionado, Erika, es muy importante, porque tendría que estar el presidente generando no solo los protocolos de actuación, sino los mecanismos para evitar que se cometan estos abusos. Yo puedo entender que de una corporación de 130,000 personas uno no puede generalizar, pero si cada vez que hay un incidente de esta naturaleza no hay una sanción o no hay una indignación del presidente, lo que estamos viendo es una corporación cuya práctica genera violaciones a los derechos humanos. Por eso decíamos los riesgos de poner a militares a hacer labores de seguridad pública. Es que eso se advirtió, Erika. Ahora, sin embargo, el presidente insiste en esto, en que la Guardia Nacional se vaya a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cuáles son los riesgos que percibes después de lo que ya hemos visto? Es decir, no estamos especulando, ya hay una realidad como tú lo mencionabas. Por supuesto que las y los mexicanos demandamos y exigimos seguridad. La pregunta es cómo se hace eso de la mejor manera. Desde la época de Felipe Calderón tenemos esta discusión. Y una de las voces más críticas, más aguerridas, era en contra, era López Obrador y quienes ahora forman Morena. Y lo increíble es que ahora abrazan ese modelo con un desmedido frenesí. Ya hubiera querido Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto hacer o poder haber hecho lo que están haciendo ahora. No solo están traicionando el texto de la Constitución, a mí me tocó redactar eso en 2019 cuando llega la propuesta de Guardia Nacional al Senado. Se cambia y queda en la Constitución establecida como civil. ¿Por qué? Porque queríamos una policía nacional, no más ejército. Al día siguiente que lo aprobamos, empezó la traición a la Constitución y metieron soldados, procesos militares, mandos militares, despidieron a todos los mandos civiles de la Policía Federal. Pudiera haber buenos elementos, había buenas corporaciones, por ejemplo, quienes trabajaban por la policía cibernética o quienes trabajaban en materia de secuestro y localización de personas, tenían unos equipos extraordinarios, todos esos desaparecidos, todos esos desintegrados, incluso llegaron al extremo de mandar circulares de que estaba prohibido que civiles mandaban a militares en un exceso y una equivocación. Y los errores son como los que estamos viendo. Pero Erika, déjame advertirle allá a la gente de San Luis que eso no es lo más grave. La propuesta de reforma del presidente, y la virtual presidenta electa lo ha ratificado, es que quieren modificar la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan hacer todas las labores contenidas en la Constitución y las leyes que de ella emanan. Eso es el artículo 129 de la Constitución, que no ha sido cambiado desde el 17. Eso abre las puertas de par en par, así más o menos unas puertas del tamaño del Zócalo de la Ciudad de México, para la militarización del país. Y cuando vemos cosas como este tipo de actuaciones que no hay justicia, pues por supuesto que preocupa por la impunidad. O por ejemplo, lo que está sucediendo que no pasaba en México, que es un fenómeno de una élite empresarial militar. Como el ejército tiene ahora tal cantidad de presupuesto y tal cantidad de obras, está teniendo una lógica de generación de empresas y de esta élite militar. Eso pasó en países que tuvieron golpes de Estado, en Brasil, en Argentina, en El Salvador, en Guatemala, en América Latina. No pasa en México, pero ya estamos viendo un fenómeno tremendo porque se abusa del concepto de seguridad nacional y el fenómeno de corrupción o los negocios indebidos están aflorando en el ejército de manera muy preocupante. Eso, en síntesis, es una gran amenaza para nuestra democracia, Erika. ¿Qué tendría que hacerse? Es decir, ni siquiera pensar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora pensando en el gobierno que está por entrar, ¿qué es lo primero que tendría que hacerse con respecto a la estrategia en materia de seguridad? En la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México, hay un programa muy interesante
que es un programa de seguridad ciudadana. Y ellos han venido haciendo una serie de estudios. Y lo que nos dicen es que es la primera vez en México que tenemos más militares haciendo labores de seguridad pública que civiles. Y eso claramente es un error de modelo. México pensó la seguridad como un mecanismo, un sistema complementario entre la federación, los estados y los municipios. Lo que ha venido pasando es que tenemos cada vez más concentración de dinero y poder en la federación y cada vez los estados y los municipios más débiles. Ahí es donde está atacando el narco y las redes de macrocriminalidad. Si no entendemos que tenemos que empezar por la seguridad en territorio donde está la gente, en los municipios y en los estados, lo que eso permite es que se favorezca las redes de macrocriminalidad que cobran extorsiones, derecho de piso, este tipo de cosas. Entonces, creo que tenemos que voltear la pirámide, tenemos que esencialmente generar los mecanismos de protección en los municipios y los estados, que es donde la gente hace su labor, pues. Tú vas al trabajo, vas a la escuela, vas a la iglesia, vas a los cines, vas a un restaurante, vas a una fonda, en el municipio. Ahí es donde tendríamos que fortalecer. Esa era la apuesta de la Guardia Nacional, pero se invirtió. Entonces me parece que el fenómeno tiene que entenderse en su justa dimensión. Hoy los números de materia de seguridad de este sexenio son los peores de la historia. Tenemos más de 190,000 homicidios. Calderón lo dejó en 120,000. Peña en 150. Entonces tenemos que cambiar la estrategia y tenemos que hacer un mecanismo de complementariedad, porque no es que la federación tenga toda la responsabilidad, no. Los gobiernos de los estados y municipios tienen una enorme responsabilidad. Claro. Pero eso implica modelos de seguridad ciudadana, no de seguridad militar. Híjole, senador, es que te escucho hablar y me hace mucho sentido con lo que está pasando acá en San Luis Potosí. Mira, particularmente en este tramo en donde se comete el asesinato de esta menor, la Guardia Civil Estatal en su división Caminos había pedido poder tener una cierta actuación, pero la Guardia Nacional dijo no, eso nos toca a nosotros nos encargamos, y se ha presentado esta situación y esta desgracia. Finalmente, senador, no te puedo dejar ir sin preguntarte tu opinión, tu balance acerca de esta determinación del tribunal que señala que el presidente cometió por lo menos 7 delitos electorales, que sí hay pues una participación del presidente activa en el proceso electoral que acabamos de vivir el pasado 2 de junio, pero que pues no hay sanciones porque se trata del presidente, de la figura presidencial. ¿Qué impresión te deja esto y qué tendríamos que hacer para cambiar esta situación? Me hubiera encantado que esa resolución se hubiera hecho en el tiempo pertinente, es decir, durante las elecciones. Claro. El presidente nombró más de 500 veces a Claudia Sheinbaum de manera positiva y nombró más de 200 veces a Xochitl Gálvez de manera negativa. Por supuesto que el presidente se metió a las elecciones, pero se metió de manera obscena. No solo hablando a favor de sus candidatos y hablando en contra de la oposición, sino dirigiendo todo un aparato de Estado a los siervos de la nación, a los gobernadores, sin rubor ni pudor. No recuerdo si lo comentamos acá, yo decía que me acordaba de lo que pasó en 2006, cuando López Obrador le reclamaba a Fox y le decía cállate chachalaca. Lo que vivimos ahora fue una chachalaca atómica. Se dijo tarde y mal. Qué bueno que se dijo, porque sí evidencia que el presidente tuvo un comportamiento de delincuente electoral. Eso el INE ya lo dijo, el tribunal ya lo dijo. Infelizmente eso no tiene la consecuencia que debería tener jurídicamente y en el proceso electoral. Ya es a toro pasado. Para la elección, senador. Ni uno ni otro. Sí queda para un balance de qué tipo de reformas tendrían que hacerse para evitar esas cosas. Eso sí tiene esa enorme importancia. Y sí queda en un tema que le puede mucho a López Obrador, que es el tema de la historia. Se lanzó contra el tribunal diciendo, ¿y yo qué hice? Digo, bueno, se requiere mucho cinismo para decir esa pregunta, cuando todos fuimos testigos de qué manera tan obscena se metió el presidente. Qué lástima que el tribunal lo dijo tan tarde, porque evidentemente eso cargó los dados a favor. La cancha no estaba pareja, estaba inclinada a favor de un lado. Y esas cosas, pues claro que atentan contra el derecho de la gente al voto libre y secreto. Ojalá que eso derive en una reforma que evite que estas cosas pasen, por lo menos el aprendizaje como país
debería ser que esas cosas no se repitan, Erika. Sin duda alguna. Senador, yo te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo. Y bueno, pues hoy estamos muy preocupados en San Luis Potosí, esto hay que decirlo, por lo que está sucediendo en ambos temas, en lo que tiene que ver con el asesinato de esta niña, porque lo decíamos y la gente nos lo ha manifestado a través de sus mensajes, sus comentarios. Nos dicen con qué seguridad nos vamos a sentir ahora cuando veamos pasar una patrulla de la Guardia Nacional. Pues ya más bien nos va a dar miedo. Y en este tema del presidente, porque el mensaje que queda es no pasó nada. Es decir, nos pueden decir sí cometió delitos electorales, sí se metió en la elección, pero la elección se mantiene y no hay sanción para el presidente. El factor común se llama impunidad en los dos casos, sí. Y eso nos indigna y nos duele, Erika. Senador, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, fuerte abrazo, buena semana. Igualmente, muy buenos días, el senador Emilio Álvarez y Casa platicando con nosotros.